La semana pasada tocamos uno de los puntos más importantes de la fe cristiana. ¿Se acuerda cuál es? Que la salvación se obtiene únicamente por fe. En el capítulo 3, si quiere acompáñeme a Romanos capítulo 3, versículo 21. Encontramos en este pasaje una de las doctrinas más medulares dentro del cristianismo. Ya está ahí, Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, en estos versículos que ya analizamos la semana pasada, se nos menciona claramente que la justificación y la salvación del alma se obtienen únicamente por medio de la fe en el sacrificio redentor de Jesús. La palabra es muy clara. Al mencionarnos que es gratuitamente, refiere a dos cosas. En el versículo 24, que obviamente no tenemos que pagar un precio, no tenemos que presentarnos con una cantidad de dinero para obtener nuestra salvación. Cuando una persona da una ofrenda, no está haciendo nada por su salvación, nada. Ninguna persona que entregue una cantidad de dinero como ofrenda a Dios está haciendo algo por su salvación. Si cree que está haciendo algo, está muy equivocado. ¿Por qué? Porque aquí claramente dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Y ahí está el otro punto. No a través de las obras. Aquel que realiza buenas obras para salvarse, no está haciendo nada que influencie su condición en cuanto a la salvación. La salvación se obtiene mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 25 dice, por medio de la fe en su sangre, es decir, por medio de la fe en su sacrificio. Mire, este pasaje que encontramos aquí en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, son versículos que deberían de traerle paz al lector de la carta. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo presenta el panorama en el que se encuentra el hombre. Y hasta este punto de lectura, cuando uno ha leído únicamente el capítulo 1, el 2 y parte del 3, pues lo único que uno puede sentir es desesperación. ¿Por qué? Porque es una condición desfavorable la que tenemos.
es una condición caída y tendiente al pecado. Pero en el capítulo 3, a partir del versículo 21, recibimos una respuesta de Dios que es la esperada porque Él es un Dios bueno, pero no es la respuesta de parte de Dios correspondiente a nuestras obras, correspondiente a nuestra situación. ¿Por qué? Porque vimos que en el capítulo 1 se nos enseña cómo cuando el hombre se empecina en pecar, Dios le dice, ok, ponte a pecar, no te voy a detener. ¿Y qué hace el hombre? Pues se entrega al pecado y se pervierte. Y luego vemos que no hay algo que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, la respuesta que debería de venir de parte de Dios, ¿cuál es? Juicio y castigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que merecemos. Lo que encontramos en el versículo 21 al 26 es algo completamente distinto a lo que merecen nuestros actos. La gente cree que se merece la salvación. Hay gente que honestamente cree que se merece la salvación porque se comporta muy bien, relativamente, ¿no? Pero la verdad es que nadie se merece la salvación, porque como vimos también al principio, bueno, no al principio, aquí en el versículo 23 de Romanos 3, todos hemos pecado y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya habíamos comentado en otro mensaje sobre eso. Esto significa que no tenemos acceso a la presencia de Dios. La puerta del cielo está cerrada a todo hombre que ha pecado, y todos hemos pecado. Todo ser humano que ha andado en esta tierra, que ha respirado en esta tierra, ha pecado. Todos, hombres y mujeres, sin excepción, salvo Jesús. Y por eso todos tenemos la puerta cerrada a las moradas celestiales. Y eso es lo justo. Eso es lo justo. ¿Por qué? Porque nadie cumple con el estándar perfecto que Dios ha establecido para poder salvarse por obras. Por más santo que le llamen en el catolicismo romano, completamente santo y sin mancha, solo ha habido uno y es Jesús. Y todos los demás no podemos entrar y nos corresponde un castigo, pero el versículo del 21 al 26 nos da una respuesta de parte de Dios distinta a la que merecemos, porque Dios nos dice que si es cierto, todos ustedes han fallado, si es cierto, todos ustedes han pecado, pero hay un camino de salvación, no a través de sus buenas obras. ¿Qué nos está diciendo ahí también Dios? Sus buenas obras no tienen valor para mí. Es a través de mi Hijo Jesús, quien llevó una vida perfecta para entregarla siendo inocente, para que ustedes que eran culpables se puedan salvar. Y si creen en esto, si creen en su sacrificio, yo les doy la salvación. Esa es la buena noticia. Es una noticia excelente. Es una noticia magnífica. Porque
La salvación fue adquirida y se nos da como un regalo inmerecido. Eso es la gracia, la recepción de un regalo que no merecemos. Y son las mejores noticias que podríamos recibir, porque si fuera por nuestros propios méritos y por nuestra condición normal, no podríamos entrar a la presencia de Dios. Póngase a pensar. Si usted no fuera creyente y muriese el día de hoy y nada más le contaran lo que hizo de lunes a hoy, ¿se podría presentar delante de Dios y decirle: estoy limpio, no he fallado en nada? Yo no, nadie. Porque acuérdese, la ley de Moisés no se debe de cumplir únicamente en actos, sino también en pensamientos. Si hay algún pensamiento pecaminoso por ahí en su mente de lunes a hoy, ya no tiene acceso. Nadie es capaz de presentarse limpio delante de Dios. Todos fallamos. Por eso Dios nos dio la salida. Y en otro momento podemos hablar de todo lo que implicó el sacrificio de Jesús y por qué es lo único que nos justifica y que paga el precio por nuestros pecados. Pero ese es otro tema. Si se lo preguntaba, porque no les han puesto el título de nuestro mensaje. Nuestro mensaje se titula Un caso sobre la salvación por fe. ¿Y por qué se titula así? Porque mire, acuérdese que en la carta a los Romanos Pablo está abordando problemas que podían surgir entre los judíos conversos en una iglesia, específicamente en los judíos cristianos que había en Roma, pero también son temas que se presentan en la comunidad judía en general y que también se presentan en las personas que se intentan salvar a través de sus buenas obras. Como ya hemos mencionado, el judaísmo presenta un sistema religioso en el que la salvación del hombre se obtiene mediante el cumplimiento de la ley de Moisés. Hasta la fecha, no es nada más el judaísmo del primer siglo. Los judíos, hasta los ortodoxos, creen que pues todos los que sean hallados justos se van a salvar, y se refieren por justos aquellos que cumplen con los preceptos de la ley de Moisés. Y pues son sus ilusiones, ¿no? Porque cualquiera que se analice honestamente ve que fallamos mucho, que quebrantamos muchos de los mandamientos. ¿Se acuerda cuántos son? 613. Ni sabemos a veces cuáles son los 613, la verdad. Y el no saber que son pecado y cometerlos no nos exime de culpa. La ignorancia no nos quita la responsabilidad. Pero ese es el sistema que ellos ofrecen. Y en el tiempo de Pablo y hoy, porque hoy también sucede esto,
el judaísmo tomaba y toma a Abraham como una de sus figuras centrales. Y en el siglo I después de Cristo era la figura por excelencia que presentaba el judaísmo para mostrar a alguien que se justificaba a través de las obras, alguien que se salvaba por medio de las obras. Y mire, sí es cierto que a lo largo de su vida Abraham realizó muchas buenas obras y pues hizo actos que no eran cualquier cosa, como dejar la ciudad de Ur de los Caldeos, dejar Harán, estar dispuesto a entregar a su hijo Isaac al Señor. Pero, como vamos a ver, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, toma a la figura de Abraham para presentar un caso contrario al que tiene el judaísmo. El judaísmo dice: Abraham se salvó por las buenas obras que realizó, por su obediencia a Dios. Pero Pablo les va a mostrar que no es así. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la Escritura. Miren, hay algo que a mí me da tristeza, y es que los cristianos no conocen la Biblia como deberían. No levante su mano ni nada así, pero pregúntese: ¿cuántos años lleva de cristiano? ¿Y cuántas veces ha leído la Biblia completa? Si tiene más de 2 años y no ha leído la Biblia completa, algo anda mal. Si tiene más y no ha leído la Biblia completa, algo anda muy mal. Si tiene 5, 6, 7 años y no le ha dado 2 vueltas, algo anda mal. ¿Por qué? Porque la Escritura es lo más importante que tenemos como creyentes. Uno de los fundamentos, no es el que estamos tocando ahorita, de la iglesia cristiana, es que la Biblia es suficiente. La Biblia es la palabra de Dios y no ocupamos nada más. Durante siglos, el protestantismo abrazó este principio y se sabía en la Biblia. Mire, para principios del siglo XX, en países como el nuestro, México, el índice de alfabetización era como del 30% de la población. ¿Sabe de cuánto era en las partes protestantes de Alemania? O en Noruega, que era totalmente protestante, o en Suecia, del 100%. ¿Por qué? Porque como eran protestantes, cristianos protestantes, y creían que la Biblia es la máxima norma de fe y que todo mundo la debe de poder leer por su propia cuenta, pues aprendían a leer para leer la Biblia y le enseñaban a los niños desde chiquitos a leer para que pudieran leer la Biblia. Pero el día de hoy, entre
cristianismo protestante, si hiciéramos un estudio, obtendríamos números decepcionantes, no tengo duda de eso, en cuanto a la cantidad de escritura que se lee al mes, por poner un lapso de tiempo. Y esto es negativo en muchos sentidos, pero es súper negativo a la hora de evangelizar. Hemos platicado, hemos comentado a lo largo de estos mensajes, de esta serie que estamos empezando, que la carta a los romanos es una herramienta muy eficaz para compartir, es una herramienta muy eficaz para presentar el Evangelio. Y aquí vamos a encontrar otra razón por la cual aquí nos dan pues una jalada de orejas indirecta a los que no leen la Escritura, porque mire, Pablo va a poder desarrollar su argumento porque conocía muy bien las Escrituras, pero muy bien. Fue guiado por el Espíritu Santo, sí. Toda Escritura es inspirada por Dios, pero Dios utiliza los dones de cada persona al momento de redactar. Utilizó todos los dones de Pablo, utilizó los dones de Mateo. Hay una cosa bien curiosa que leí rápidamente para que vea esto. ¿Sabe que el Evangelio de Mateo es el único que habla de ciertas finanzas en el ministerio de Jesús? ¿Por qué cree? Pues porque él era el recaudador de impuestos, era parte de su don. Dios utiliza los dones de cada autor. Y Pablo tenía una mente brillante y Dios la usó. Esto se transmite también a cómo puede Dios usarla a usted. Le ha dado muchos dones, todos tenemos dones, pero si no los ponemos a obrar, se oxidan, se pierde la práctica, pero si los empleamos, Dios los usa y los usa de una manera eficiente. Pero hay otro lado aquí. Dios solo puede usar la cantidad de escritura que usted conoce. Lo he mencionado en otras ocasiones, el Espíritu Santo, cuando usted le esté compartiendo a alguien, no le va a traer a su mente un versículo que nunca ha leído, un pasaje de la Biblia que nunca leyó. Él va a trabajar con lo que conoce. Y ahí está el gran problema. Mire, la mayoría de la gente no sabe nada de la Biblia, nada, pero nada de verdad. Entre el cristianismo, me duele decirlo, pero he encontrado personas cercanas a mí que me han dicho: oye, yo pensé que Abraham y Moisés vivieron en el mismo tiempo. Yo creía que todos estaban así como en una gran nación y ahí trabajando. Eso que nos muestra que no hay nada de conocimiento. Pero, ¿por qué le digo esto? Si usted se pusiera a hablar de las historias de la Biblia con algún ser querido, así capta su atención, porque no saben nada. No saben nada de Abraham. La mayoría de aquí tiene un contexto católico. ¿A cuántos se acuerda usted que le hayan enseñado sobre la historia de Abraham? Bien. O de José el soñador, bien.
O la historia de Moisés, bien, o de José, o de David. De David saben que que existió por las mañanitas, pero de ahí en fuera no saben gran cosa de David. ¿Sabe que así fue como le empecé a compartir a mi abuelito? Él no sabía nada y le encantó el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son historias increíbles las que hay allí y no las conocen. Pero si usted no las conoce, no se las puede compartir. Por eso es tan importante que nos pongamos a trabajar en esto. Conozca las Escrituras, lea las Escrituras. Y así Dios puede usarlo como usó a Pablo aquí. Vamos a ver lo que Pablo hizo. Abraham, bueno, vamos al capítulo 4 de Romanos, versículo 1. Romanos 4:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí Pablo va directo al grano. Los lectores de la carta a los romanos, acuérdense, son los miembros de la Iglesia de Roma, y hay varias porciones que están dirigidas a los judíos cristianos de la comunidad. Y estos judíos cristianos pues tienen un conocimiento amplio del Antiguo Testamento y ellos captan rápidamente lo que Pablo está diciendo. Y empieza diciendo, yo creo que cuando escuchan el inicio del versículo 1 y escuchan el nombre Abraham, abren los ojos, porque dicen, va a hablar de Abraham, y todo mundo sabe, todo judío sabe, que de acuerdo a lo que enseñan los rabinos, él se justificó por obras. Pero Pablo empieza diciendo, a ver, vamos a hablar de Abraham. Ustedes dicen que él se justificó por obras, pero ¿cómo empieza el versículo 3? Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Ahí Pablo les está diciendo, vamos a ver a la luz de la Escritura si lo que ustedes sostienen es cierto. Y luego ataca y dice, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este versículo 3 es la base del argumento de Pablo y está tomado literalmente, textualmente, de Génesis 15, versículo 6, que dice así, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y este es un detalle bien importante, donde vemos lo bien que conocía Pablo las Escrituras. Nosotros necesitamos entender el contexto de este pasaje. Génesis 15 tiene lugar antes del desliz que tiene Abraham con Agar, antes de que nazca Ismael. Cuando Ismael nace, Abraham tiene 86 años. 11 años antes,
Abraham sale de Harán después de que muere su padre Taré. Este es el contexto temporal general. Abraham, ¿se acuerda de cuántos años sale de Harán? De 75 años. Por lo menos han pasado 11 años. Entonces, en este punto han pasado aproximadamente 10 años. Abraham tiene cerca de 85 años de edad. Todavía no sale todavía no tiene a Ismael, pero ya han pasado muchas cosas en su vida. Se fue a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán hay una sequía que lo obliga a irse a Egipto y tiene ahí problemas en Egipto. Regresa a la tierra de Canaán y Dios lo bendice materialmente. Lo bendice tanto que es necesario separarse de su sobrino Lot. También ya pasó que Lot fue llevado cautivo por los reyes del oriente que invaden las ciudades de la llanura, entre ellas Sodoma, que era donde vivía Lot. Ya estuvo con Melquisedec. Entonces, ya ha habido varias cosas en la vida de Abraham, y en todos estos eventos ha sido claro y evidente que Dios está con él. Porque ¿quién lo libró de Faraón? Dios. ¿Quién lo prosperó teniendo un montón de ganado? Dios. ¿Quién le dio la victoria militar con un puñado de hombres venciendo a reyes de Mesopotamia? Dios. Pero todavía no tiene el cumplimiento de la promesa por la que dejó su tierra y su parentela. Abraham no salió animado porque Dios le haya dicho: te voy a dar un montón de ganado y vas a tener una gran victoria militar. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a dar descendencia. ¿De quién? De Sara. Bueno, Sarai en ese momento. De Sarai, tu mujer. Y por eso es que Abraham pues sale animado por esta promesa. Y pues, ¿a cuántos les ha pasado que en un momento de la espera pues hay desánimo? Cuando son esperas largas, pues es algo normal, y le pasó a Abraham. Y el capítulo 15, vamos ahí por favor, a Génesis 15, es un momento en el que Abraham está en desánimo. ¿Se vale estar triste un rato? Sí, un rato, siempre y cuando busquemos a Dios, porque Dios se va a encargar de animarnos. Y eso es justo lo que va a pasar aquí. Dios va a venir a consolar a Abraham. Vamos al versículo 1, ahí en Génesis 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole,
y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este punto, cuando Abraham tiene ya más de 80 años y escucha a Dios consolándole y reafirmándole su promesa, él le cree. Y que nos dice la Escritura que esta fe que tuvo en la promesa de Dios le fue contada por justicia. Abraham se justificó, ¿por qué? Por fe, no por sus obras. No hizo nada. De hecho, más adelante ahí en el mismo capítulo 15 está el pacto de Dios con Abraham. ¿Y qué hace Dios? Manda a Abraham a dormir. Dice que vino un sueño sobre Abraham y que fue Dios el que pasó entre los animales del sacrificio. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Yo me encargo, yo soy el que va a cumplir. Abraham ni siquiera participó en la celebración en la celebración formal y ritual del pacto. Todo lo hizo ¿quién? Dios. La fe la tuvo Abraham, pero ¿quién dio la justificación? Dios. Dios fue el que dio la justificación, no por una buena obra, por la pura fe de Abraham. Pero Pablo no va a acabar allí. Vamos al versículo 4 ahí en Romanos 4. Dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí en los versículos 4 y 5, Pablo explica por qué la justificación no puede venir, y esto es algo importante que debemos de tener siempre presente. La justificación no puede venir por medio de las obras. ¿Por qué? Porque si la salvación y la justificación viniesen a causa de las obras, se daría como una recompensa, como un pago, como si Dios tuviese una deuda que cubrir sobre aquellos que pues realizaron las buenas obras. Y si esto fuese así, el autor de la salvación, ¿quién sería? El hombre, no Dios. Y por lo tanto, el hombre no requeriría de Dios para poderse salvar.
todos los sistemas religiosos en los que se habla de una salvación por obras son sistemas autónomos. ¿Qué significa esto de que son sistemas autónomos? Son sistemas que le ofrecen al hombre la idea de poder salvarse por sus propias fuerzas. Son sistemas que le ofrecen al hombre la idea de poder ser su propio Salvador. Y hay un detalle aquí. Estos sistemas no pueden venir de Dios por una razón. Dios nunca le ha concedido y nunca le concederá al hombre la autosuficiencia. Dios no hizo a Adán autosuficiente. Adán no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque eso era un símbolo de su sujeción a Dios. Adán necesitaba de Dios. Adán no estaba ahí por su cuenta haciendo lo que quería, no, era dependiente de Dios también. Dios nunca nos ha dado esa condición de ser autónomos. ¿Quién ofrece esa condición? Satanás. Cuando él le dice a Eva, seréis como Dios, ¿qué le está ofreciendo? No vas a ocupar de Dios. Tú vas a ser como Él. Entonces, este principio en el que se le dice al hombre, tú te puedes salvar por tus propias obras, sin la necesidad de Dios, sin la necesidad de Jesús. Lo único que está vendiendo es el mismo principio que Satanás propuso en Edén. Tú eres autosuficiente, no ocupas de Dios, libérate de Dios, hazlo en tus propias fuerzas. Y el Señor nunca va a aceptar eso ni lo va a permitir. Pablo fue muy puntual en otra carta, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios quiere que tengamos bien presente que Él es el autor de la salvación, no el hombre. Nosotros no somos los autores de la salvación. Él es el que la compró, Él es el que la otorga. Y nosotros la recibimos por gracia para darle la gloria a Él. Si hacemos caso al otro sistema, ¿quién es el que se merece la gloria? Pues el hombre que según le echó ganas para salvarse, pues hizo una hazaña grandísima, ¿no? Salvarse por obras, pero así no funciona. Dios nunca va a compartir su gloria. Eso es algo que nadie debe de olvidar. No la compartió con Satanás. Satanás quería ponerse junto al trono de Dios. Dios le dijo, de ninguna manera. Y mucho menos la va a compartir con el ser humano. La gloria de la salvación le pertenece únicamente a Dios. Por eso no es real este sistema de salvación por obras.
En los versículos 6, 7 y 8 de Romanos 4, Pablo cita al rey David en el Salmo 32, versículos 1 y 2, en donde se habla sobre la bienaventuranza de aquel que recibe el perdón de sus pecados para salvación, siendo un regalo de Dios, no una retribución. Dios no le va a deber jamás a nadie. Dios no es deudor de nadie, y menos en el área moral. Por eso David tenía también esto bien presente y daba gracias a Dios, porque le tocó ser perdonado por gracia en varias ocasiones. ¿Se acuerda cuando no puedo, ahorita ya me dieron una señal de que no queda tanto tiempo, pero la salvación de David también fue por gracia, no fue por sus méritos. Él cometió unos pecados terribles, pero sabía que la misericordia de Dios, si se arrepentía, era grande. Vamos al versículo 9 en Romanos 4, por favor. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y aquí Pablo va a dar su golpe fatal a la idea de que Abraham se justificó por las obras, porque a mí me da gusto ver esta argumentación de Pablo. Honestamente es brillante. Cuando uno analiza la manera en la que desarrolla su argumento, uno sí se impresiona. O sea, Pablo tenía una mente privilegiada, la verdad. Vimos que él citó el versículo de Génesis 15, versículo 6, en donde se nos dice que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, y que aquí Abraham tiene más de 80 años. Y luego Pablo les plantea una pregunta a los judíos que, honestamente, si se está teniendo un debate en buenos términos, con un buen espíritu vamos a ver quién tiene el mejor argumento, lo que plantea Pablo los debía de poner a temblar,
¿Por qué? Porque Pablo les pregunta, a ver, este pasaje en donde se nos dice que Abraham fue justificado por su fe, que no hay vuelta de hoja, dice, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Fue antes o después de que se circuncidara? Y como no tenemos a veces la línea de tiempo de la vida de Abraham, pues es importante recapitular esto. Fue antes. Mire, la circuncisión, el pacto por circuncisión viene hasta Génesis 17 y hay varios eventos entre el capítulo 15 y el 17 dentro de la vida de Abraham. El pacto de la circuncisión en Génesis 17, según el versículo 1, tiene lugar cuando Abraham tiene 99 años, es decir, 13 años después de que nace Ismael y probablemente 14 después de que Abraham fue justificado por su fe. Entonces ahí Pablo con la escritura derriba el argumento del judaísmo y de todos los que pretenden justificarse por medio de las obras. Y mire, Pablo toca el punto de la circuncisión a propósito. Le digo, Dios utilizó todos sus dones y utilizó todo su conocimiento, y sabe Pablo lo que está haciendo al tocar el punto de la circuncisión, porque el pacto de circuncisión va a ser una marca física que va a presentarse en todos los hijos de Abraham hasta la fecha. Cuando tiene lugar Génesis 17, Dios reafirma nuevamente su pacto con Abraham y le dice, ok, Abraham no sabe que Isaac está por nacer, Isaac va a nacer como en un año, Abraham no lo sabe, pero Dios ya está preparando el camino y por eso pide la señal de la circuncisión. Y por tercera ocasión viene y le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, te voy a dar descendencia, pero ahora sí voy a pedirte que hagas algo. Como la promesa está por cumplirse, aunque él no lo sabe, le dice, va a haber una señal entre tú y yo. Tú y todos los varones de tu casa se tienen que circuncidar, y todo hijo que nazca de tu casa al 8º día se va a circuncidar. Este principio de la circuncisión se va a reflejar en la ley formal de Moisés, en Levítico capítulo 12, versículo 3. En la ley de Moisés se va a reafirmar como un mandamiento y un acto de la ley la circuncisión de todo varón al 8º día. Por eso es que Pablo usa el punto de la circuncisión, porque les dice, antes de que tuviera lugar en nuestro padre Abraham esta señal tan simbólica de nuestro pueblo y tan simbólica de la ley de Moisés, él ya estaba justificado, porque él se justificó por fe, no por circuncidarse. La circuncisión vino
como una señal de la justificación, pero no es el acto que justifica. Lo que justificó fue ¿qué? La fe que tuvo Abraham. Y ahí se desplomó el argumento de los judíos que decían, es que Abraham se salvó por el cumplimiento de la ley, por sus obras. Pablo les dice, prácticamente les está diciendo, como que no se saben bien la historia de nuestro padre Abraham, porque si se la supieran bien, verían, en resumidas cuentas, que como 14 años antes de que él se circuncide, ya había sido justificado. ¿Por qué? Por su fe. La circuncisión no es cualquier cosa, y menos a la edad de Abraham y de todos los que estaban en su casa, porque todos ya eran, pues Ismael tenía 13 años, y le digo que no es cualquier cosa porque se acuerda qué hicieron Leví y Simeón cuando abusaron de su hermana Dina. Le dijeron al rey, pues sabes que el precio por nuestra hermana es que todos se circunciden en la ciudad. Y pues sí estaba bien enamorado el hijo del rey y todos se circuncidaron. Llegaron al tercer día, Simeón y Leví mataron a todos los hombres porque no se podían defender. Pero Abraham nunca dijo no. Dios le dijo, esta va a ser la señal de nuestro pacto. Y Abraham dijo, pues vamos a cumplir con la señal. ¿Por qué no renegó ni nada? Porque el obedecer a Dios, hasta en cosas tan difíciles como esta, nace de una manera natural para aquel que ya ha sido justificado, para aquel que ya se salvó. No hay un esfuerzo, como habíamos comentado en otra ocasión. El manzano no se esfuerza por dar las manzanas, salen en su tiempo. La vid no está preocupada diciendo ¿cómo le voy a hacer para dar las uvas? Las uvas salen en su temporada. Y así la obediencia a Dios, la obediencia a la ley, sale de manera natural aquel que se ha salvado, aquel que ya fue justificado. Aparte, hay otra razón por la que aquí fue Dios. Dios hubiera podido señalar que Abraham se justificó por fe en cualquier momento de su vida, pero Él tiene el control de todas las cosas, y si tiene control de algo es de lo que se escribe de lo que se escribió en su palabra y de los eventos significativos de su pueblo. Y Él decidió hacer esto casi 2 décadas, no son 2 décadas, pero son casi 2 décadas, o bueno, década y media, vamos a dejarlo ahí más cerca, década y media antes de la circuncisión, con un propósito a futuro. Dios permite que se dé esto, o hace que se dé esto, que Abraham se justifique antes por su fe. ¿Para qué? Para manifestar que después de la primera venida de Jesús, el primer advenimiento de Jesús, aquellos que no son de la circuncisión, es decir, que no son judíos, si siguen
el mismo camino de fe que siguió Abraham, también iban a ser justificados. Porque si no, pues estaría cerrada la puerta a nosotros que somos gentiles, que no somos del pacto de la circuncisión. Hasta donde yo sé, nadie aquí es del pacto de la circuncisión. Entonces, Dios hace esto y justifica a Abraham cuando todavía no se circuncida, dando una señal que se entendería en la era del cristianismo, diciendo: todo aquel que tenga la fe de Abraham se va a salvar igual que él, esté circuncidado o no, sea de ascendencia judía o no. Entonces, ve lo maravilloso que es el mensaje que hay en la carta a los romanos. Es claro el punto que toca el apóstol Pablo aquí: la redención, la salvación, la justificación del hombre no es por obras, no es por el cumplimiento de la ley, es por la fe en Jesús, en el sacrificio redentor de Jesús. Y las buenas obras surgen de manera natural para aquel que ya se salvó. Porque si no, va a faltar quien le diga: pues ustedes ya la tienen bien fácil porque creen que pues nada más teniendo fe se salvan y ya no se tienen que portar. No. Si nos portamos bien, si obedecemos la ley, si obedecemos lo que señala la ley de Moisés, pero no para salvarnos, sino como un fruto de lo que pasó en nuestro corazón. Pues hay que compartir esto. Mire, tiene un montón de material para compartir. Vamos a orar.